El presente me resulta doloroso, sí. Es una realidad que en mi corazón la paso mal, porque con sus actitudes me humilla, con sus palabras me avergüenza, con sus insinuaciones de que me va a golpear si yo no cambio, me genera muchísimo miedo. Entonces, cuando yo observo la realidad de lo que me está sucediendo, mi corazón se aflige, me lleno de tristeza. Pero todo esto se complica un poco más porque visitar el pasado agrava mi dolor. Cuando contemplo la manera en que mi mamá, mi papá, la manera en cómo la convivencia se realizaba con mis hermanos, esto todavía es más difícil porque había dolor en el pasado y hay dolor en el presente. Y cuando alguien me dice, es que para que tú vivas feliz, para que logres sentir un mayor nivel de bienestar, para que te encuentres en paz, es necesario que sanes tu pasado. Pero entonces yo me hago la pregunta, ¿para qué hablar del pasado si no lo vamos a poder cambiar? Entiéndeme, no logro ni siquiera arreglar mis problemas de hoy, que estamos vivos. ¿Acaso crees que voy a poder resolver algo del pasado respecto a mi papá que ya falleció? No, yo prefiero no hurgarle, yo prefiero no abrir ese baúl del pasado. Te agradezco muchísimo que estés aquí el día de hoy. Vamos a hablar del tema ya déjalo así. Pasado es pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Qué atractiva, vamos a decirlo así, qué seductora es la idea de que si algo te lastimó en el pasado, ya déjalo, mándalo al olvido, haz como si nada hubiera pasado, tú sigue mirando para adelante, ya déjalo así. El pasado es pasado, pero es que en la práctica, en la realidad, cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de que no es posible dejarlo así. El pasado sigue estando presente en nuestra vida. Entonces, yo quiero invitarte, gracias a que nos acompañas completamente en vivo, a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las heridas que tratamos de olvidar? Compárteme, contemplando la historia de tu vida. Piensa por allá cuando eras infante, adolescente, joven. ¿Cuáles son estas heridas que has tratado de olvidar? ¿Cómo te ha ido? Agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes. Nos saluda por aquí Gloria. Gracias, muy buenas tardes también para ti. Para Lisbeth, gracias, saludos para toda tu familia. Yaritza nos dice el rechazo. Qué interesante. Vamos a profundizar entonces, porque cada uno de nosotros lleva en su corazón el anhelo de sentirse amado, querido y valorado. Y cuando yo trato de olvidar algo, es porque a lo mejor, como nos dice Yaritza, es la historia de haberme sentido rechazado una y otra vez. Te invito entonces que de manera natural, de manera espontánea, nos puedas dar la respuesta a la pregunta que aparece aquí en pantalla. Yo voy a compartirte algunas reflexiones y en un momento más interactuamos. Estamos completamente en vivo y es la riqueza de estas nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las heridas que tratamos de olvidar? Criticaba mi forma de ser, nada le satisfacía y entonces yo me sentía rechazado. A veces criticaba mi estatura, mi peso, el color de mi piel, el tipo de cabello, mi forma de hablar, mi forma de reír, la manera de carcajearme, mi gusto por leer o mi gusto por el deporte. El hecho es que nada le satisfacía. Esto era horrible, decía la señora, porque yo en verdad me esmeraba.
Yo trataba de ganarme el cariño de mi mamá, de mi papá, pero no, ellos me rechazaban. ¿Qué otra cosa nosotros a veces tratamos de olvidar? A veces tratamos de olvidar que yo necesitaba tanto de su cariño, pero no estaba disponible. Mamá, papá, los dos trabajando todo el tiempo. Sí, comprendo que lo hacían porque me amaban, comprendo que querían darme de comer, tener un techo seguro, tener ropa, para ir a la escuela, para los zapatos, para la ropa, sí, para el uniforme, para los útiles, pero mamá, papá, yo necesitaba de tu cariño. ¿Dónde estabas cuando yo tanto te necesitaba? Y entonces la respuesta era, ahí estabas con tu abuelita, ella te cocinaba, ella te cambiaba, ella te ayudaba a hacer la tarea. ¿De qué te quejas? Qué fastidiosa eres, ¿no? No apreciabas lo que sí tenías, pero es que en el fondo me sigue lastimando que yo necesitaba de sentir tu cariño, tu amor, tu ternura, un abrazo, un beso, una palabra bonita, hubiera cambiado mi experiencia, pero yo no lo tenía. Yo observaba otras compañeras de la escuela que sus papás las llevaban, las acompañaban cuando tocaba honores a la bandera o cuando entregaban calificaciones, cuando hacían una exposición y conmigo no ibas. Entonces, esa herida de abandono me ha calado en lo más profundo. La pregunta es, ¿cuáles son las heridas que tratamos de olvidar? Su infidelidad me caló en lo más profundo de mi ser. Mi papá era mi ídolo. Para mí, mi papá era mi referente de masculinidad. Yo lo veía tan entregado, tan comprometido en el trabajo. Era un buen padre, pero ¿qué me iba a imaginar yo? Nunca me lo sospeché, que él pudiera estarle siendo infiel a mi mamá y que tuviera hijos por fuera. A mis hermanos les ha costado trabajo aceptar esa realidad. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cuáles son esas heridas que tratamos de olvidar? Esos temas de los cuales preferimos no hablar. A veces es el rechazo, a veces el abandono, a veces es la traición. Son temas bastante difíciles. Gracias, nos dice por aquí Gloria, las heridas del abandono y un poco de las otras heridas. Eso cala, eso duele. Gracias, Gloria. Clementina nos dice, la herida que a mí tal vez más me ha herido y he tratado de olvidar es la pobreza. Y qué importante, Clementina, que hoy podamos todos trabajar para tener finanzas sanas. Estamos nosotros aquí en la Fundación Familias Fuertes trabajando desde hace varios meses, investigando, sistematizando, porque queremos lanzar en breve un nuevo proyecto. Familias fuertes con finanzas sanas, porque la carencia económica nos ha lastimado a muchos de nosotros. Para Ruiz Chartuni, buenas tardes, gracias. Para Wendy es la herida del abandono. Para Marcela, miedo a sufrir y el apego evitativo. ¿Cuántas veces nosotros anhelamos y rechazamos a la vez? Ansiamos estar cerca, pero te aparto de mi corazón. Gloria nos dice, la herida de rechazo me ha generado ansiedad, me he dado cuenta, pero ahí voy trabajando. Muchas felicidades, Gloria. Lisbeth nos dice, la herida de rechazo. Para Annie, la atención de mi mamá y por el abuso sexual al que ella todavía no me cree. Es una realidad dolorosa
que muchos de nosotros, debiendo recibir amor, ternura, cariño, protección de nuestros familiares, recibimos heridas que lastimaban tanto la vida interior como la integridad de nuestro cuerpo. Yaritza nos dice, la traición, esa es muy fuerte. ¿Es posible pasar la página? Vamos a compartir reflexiones hoy sobre esto y también vamos a platicar completamente en vivo mañana, martes, miércoles, con la gracia de Dios, porque queremos ir profundizando en esto. Minerva, saludos, gracias por el tema. Para Philip, gracias. Agradezco el comentario de meter cizaña ante gente débil o con falta de entendimiento. A veces estamos, sí, en una realidad muy dolorosa, que hay personas que lastiman, que hieren con sus palabras a personas que son vulnerables. Gracias, Marcela, por tus palabras. Gracias por estos videos, nos dices. Vamos entonces a continuar. ¿Cuáles son las heridas que tratamos de olvidar? Por ejemplo, las burlas y los apodos marcaron mi infancia. A veces esas simples palabras de decirnos tontos, mensos, estúpidos, tú no sabes, quítate, eres un estorbo, estás un chaparro, eres un gordo, estás prieta. ¿Cómo esas simples palabras pueden generar un daño tan profundo y a ratos nosotros quisiéramos mejor olvidarlas? Cada uno de nosotros lleva en su corazón heridas que de manera espontánea, pero no es eficaz, tratamos de olvidarlas, como por ejemplo, era injusto que ellos recibían y yo no. A mis hermanos les compraban ropa nueva y a mí no. A mis hermanas las llevaban a clases especiales de lo que a ellas les gustaban, pero a mí no. ¿Y qué culpa tengo yo de haber sido el más chiquito? ¿Por qué a ellos que eran grandes sí les dieron y a mí no? Y a veces es al revés. A los chiquitos les dan de todo, porque cuando los grandes nacimos había mucha carencia económica, apenas si había para comer y vivir, pero ahora que hay una bonanza económica, a los chiquitos les dan de todo y eso es injusto, porque a ellos sí les dan y a mí no me dieron. Y entonces, aunque no queramos, nos comparamos, nos referenciamos respecto a los demás y nuestro corazón sufre. Nuestra alma la pasa mal y en ese contexto es que de repente nosotros como personas que ya somos adultos podemos llegar a decir, ya déjalo así, pasado es pasado, borrón y cuenta nueva, dale cambio a la página, ya, vámonos a enfocarnos al presente, vamos a enfocarnos al futuro. Estamos revisando este tema, ya déjalo así, pasado es pasado. Gracias a Katy Medina por tu saludo. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora a regresar a la segunda pregunta que quiero hacerte. ¿Es posible olvidar las heridas del pasado? ¿Es posible que una herida emocional que nosotros hayamos acumulado cuando éramos pequeños, por ahí de 8, 9, 10 años, y que la recordamos con mucha claridad, ¿es posible olvidarlas? ¿Qué tendríamos que hacer para olvidar las heridas? Esa pregunta Yaritza nos las hacía hace un momento. ¿Es posible olvidarlo? Yo quisiera compartirte algo. Nuestro cerebro es un órgano impresionantemente bello y de unas décadas para acá la ciencia ha evolucionado tanto que nos han ido explicando cosas que antes no sabíamos, como por ejemplo que los recuerdos se guardan en el hipocampo. El hipocampo está como a la altura de las orejas, en el centro de nuestra cabeza. Es la bodega de los recuerdos. Todas las cosas grandes o positivas o negativas ahí se guardan. Y entonces los recuerdos bonitos, pues no tratamos de olvidarlos, en ellos nos regocijamos, pero los recuerdos negativos de dolor
Lo que nos ha lastimado y lo que nos ha herido están ahí guardados de manera indeleble, no se borran. Entonces, necesitamos recordar algo, que tú y yo no mandamos en los recuerdos. Yo puedo aprender un nuevo idioma. Yo puedo aprender a escribir con la mano izquierda. Soy diestro, pero lo voy a intentar con la izquierda porque me lastimé una mano y puedo intentarlo y puedo aprenderlo. Pero en los recuerdos yo no mando. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto una naturaleza en donde esa memoria existe para protegernos. Recuerda que te lastimaron y no lo olvides para que entonces te logres proteger. Pero entonces cuando tenemos muchas heridas, por eso también sufrimos de ansiedad. ¿Por qué? Porque he sufrido tantas heridas que estoy al acecho, siempre atento, siempre alerta a que no me vuelvas a hacer lo mismo. Por eso cuando hemos sufrido herida de rechazo, herida de abandono, de injusticia, de traición, estamos siempre alertas. Al más mínimo detalle, despierta una nueva forma de ser mía y dice, pero me sorprendes. ¿Por qué atacas así? ¿Por qué eres tan violento? Porque en automático, a la más mínima señal, el hipocampo manda el aviso de esto se parece al pasado. Y entonces cuando fui niño, yo no me podía proteger de mis papás. Yo no tenía la fortaleza física para defenderme de mis hermanos, pero hoy que soy adulto, a la más mínima señal, dado que los recuerdos están guardados en el hipocampo y yo no mando en los recuerdos y esa memoria existe para protegerme, entonces yo sobrereacciono. Cuando era niño no podía, eran mis padres, eran muy grandes, pero hoy que yo soy adulto y que me siento seguro, entonces despotrico y lastimo a mi mujer, hiero y ofendo y humillo a mis hijos y eso me avergüenza. Entonces, es bien importante reconocer que el camino para sanar las heridas no está en el camino de pretender olvidar, porque ni tú ni yo podemos olvidar lo que nos ha hecho daño. No, no podemos olvidarlo. Lo que podemos hacer es resignificarlo, es decir, las heridas se trabajan, no se olvidan. Las heridas se sanan, no se olvidan. Pero Armando, ¿y si lo sano y lo recuerdo es que no lo he sanado? No. Si yo lo sano y lo recuerdo como sanado, entonces yo abrazo mi ser, yo abrazo mi pasado, yo abrazo a mis seres queridos que por ignorancia, que por falta de habilidades, que porque se dejaron llevar por sus vicios, por sus pasiones, me lastimaron. El día de mañana vamos a profundizar en otro tema. Vamos a hablar de que mis padres me dieron lo que pudieron. Ellos hicieron lo que sabían con lo que tenían. Entonces, las heridas no se olvidan, se trabajan. Vamos a más comentarios. Gloria nos dice, sí, gracias a Dios rogando y con el doctor Duarte trabajando cada semana. Qué gentil eres, Gloria. Y como que ya hemos encontrado este equilibrio, este balance de todo lo que vamos haciendo en nuestros trabajos cotidianos para darnos este espacio para compartir. Dios nos ha dado tanto en nuestra vida, lo digo pensando en mi esposa Lynn y en mis 7 hijos, que queremos compartir y a la vez es nuestra forma de trabajo. Lorena nos dices gracias, Dios les bendiga. Para Olga, gracias por lindos temas. Eh, Ani, no, pero se aprende a vivir. Es correcto. Vamos a aprender a vivir no el soportando o el tolerando esa piedrita que tengo en el zapato, sino que podamos nosotros aprender
a resignificar, que podamos aprender a integrar como parte de la vida y así sanar. Quiero lanzarte otra pregunta. ¿Evadir es la solución? Porque para muchos de nosotros el tema que hoy estamos revisando es en verdad una tentación, ¿sí? ¿Cómo se titula el tema de hoy? Ya déjalo así. Pasado es pasado. Borrón y cuenta nueva. A otra cosa, mariposa. Ya, ya ubícate en el aquí y en el ahora. Pero es una tentación muy fuerte. Entonces, te pregunto, ¿evadir es la solución? Porque yo conozco personas que dicen, en el trabajo me olvido de mis problemas conyugales y por eso me voy muy temprano y regreso muy tarde, porque así cuando llego a casa encuentro a mi mujer dormida y si está dormida, entonces no discutimos y si no discutimos, yo siento que estoy en paz, sí, pero no afrontas, no sanas, no curas, no trabajas, entiéndelo, estás evadiendo. Para muchos les da una paz temporal. ¿Evadir es la solución? Te pregunto. Recuerdo yo el señor que decía, cuando bebo alcohol es como tomar anestesia para las emociones. Si estoy enojado, si estoy triste, si estoy furioso, si tengo ganas de llorar, si me siento triste, deprimido, me echo mis alcoholes y eso es como darle anestesia. Sí, pero entonces la pregunta es, ¿evadir es la solución? El pasado debemos tal cual tener como propósito el evadirlo. Recuerdo también que decía un joven, Armando, es que cuando me conecto a los videojuegos me olvido de mis problemas. Es increíble. Estoy en casa escuchando los gritos, las peleas de mis papás y me entra una angustia y una desesperación, con ganas de salir corriendo y nunca más regresar. Estoy en la escuela y estoy fastidiado con los compañeros, la maestra me cae mal, pero ¿qué crees? Cuando me conecto a los videojuegos, me olvido de mis problemas. Para otros son las series, las películas, las redes sociales, pero entonces la pregunta es, ¿evadir es la solución? ¿Eso es lo que nosotros debemos proponer a nuestros hijos? El tema es muy doloroso, porque lamentablemente muchos de nuestros seres queridos han caído en drogas. ¿Y qué dicen ellos? Cuando me drogo, me relajo tan bonito y me olvido de la realidad que ya no tengo ganas de regresar a la realidad. Prefiero seguir en ese viaje y por eso es un vicio, porque justamente la experiencia del placer que me genera me va llevando a la codependencia. Ya no puedo vivir sin ese estímulo. Para otras personas, cuando se plantean la pregunta de si evadir es la solución, a veces ellos dicen, pues podrá ser que no es la solución, Armando, pero un clavo saca otro clavo. Y entonces terminó una relación amorosa y rápidamente se quiere meter a otra, pero oye, calma, no evadas la realidad, reflexiona, identifica, crece, madura. El camino no es evadir, el camino es hacernos responsables, reconocer qué hice mal yo, en qué te equivocaste tú, dónde estuvo nuestra equivocación. Gracias por acompañarnos. Nos dice Carmen, gracias Armando, muy valiosa tu información, la valoro mucho. Carmen, gracias por acompañarnos. Gloria, evadir no es la solución, porque evadir es estar en modo sobrevivencia y nosotros lo que necesitamos es ponernos en modo aprendizaje para que no busquemos solo sobrevivir, sino aprender de la vida y crecer y madurar y tener un matrimonio, una familia fuerte. Nos dice Marcela, si yo he hecho las heridas, es bueno olvidar. Me da mucha culpa haber sido así. Marcela, el camino es perdonar. Te invito a que puedas en YouTube escribir Doctor Armando Duarte, espacio, perdón. Y ahí vas a encontrar una lista de reproducción. Hay un video muy bueno que es
cómo perdonarme a mí mismo, en donde nos va a ayudar muchísimo a perdonarnos a nosotros mismos, Marcela, para después ir a la búsqueda de dialogar y perdonar a los demás y pedirles a ellos perdón. Gracias, nos dice Misión Miacatlán. Evadir no es bueno. Ani, no, porque en mi caso durante más de 25 años aún casada, sufría mucho por no poder decir a nadie lo de mi abuso y pensar que nadie me creía, incluso mi madre. Viví esos años con muchísima ansiedad. Para ti, Ani, nuestro cariño, nuestro aprecio, nuestra solidaridad, porque es lamentable cómo a veces las personas que deberían entendernos, que deberían comprendernos, están buscando proteger al victimario. Katy nos dice, a mí mi hija siempre me ha dicho que ella la quiero. Tengo dos hombres y una mujer, ya tienen 36 años y siempre me dice lo mismo, que a ella la quiero. Bien. Aquí algo no he entendido bien en la redacción, pero quisiera complementarlo, de que tal vez hace falta hacerle sentir a cada uno de nuestros hijos nuestro cariño, nuestro amor. Para Senatu Santa María, gracias por acompañarnos. Que la Virgen de Guadalupe nos bendiga a todos. Vamos entonces a continuar. Comentarte que el tema que hoy estamos revisando es, ya déjalo así, pasado es pasado. Vamos entonces a dar un pasito más, nos acercamos hacia la recta final. La pregunta ahora, ¿qué hacer con el pasado doloroso? Regálame tus comentarios. ¿Tú cómo le has hecho para afrontar, para vivir? ¿Cuáles son las acciones que has implementado para sanar ese pasado doloroso? En primer lugar, yo quisiera compartirte una reflexión. Te invito a que tú nos regales tus comentarios. El pasado sigue vivo por la manera de tratarnos. A veces nosotros nos sentimos muy tristes porque la manera en como papá, mamá me hablaban, la manera en que nos relacionábamos con nuestros hermanos era muy desagradable. Eso no era vida. Pero cada que nos vemos, los fines de semana, en vacaciones, en Navidad, en Semana Santa, resulta que la manera en que me hablan sigue siendo la misma forma. La manera en como mamá y papá me trata es la mismita forma de antes. Entonces, Armando, mi pasado no está en el pasado. Las heridas de mi pasado siguen vivas en el presente, porque me hablan, me tratan y tienen las mismas actitudes. Entonces, lo primero es que tú identifiques si efectivamente esa herida del pasado se quedó en el pasado o sigue viva en el presente. ¿Qué hacer con el pasado doloroso? Aceptar la realidad tal cual es. Sí, necesitamos tomar al toro por los cuernos. Evadir no nos ha funcionado, dejar para después tampoco, postergarlo no ha sido útil. Entonces tenemos que aceptar la realidad tal cual es, por más dolorosa que sea. Me engañó, me mintió, me robó, efectivamente me golpeaba, me humillaba. Sí, yo me sentía abandonado, comparado, juzgado, traicionado. Yo quería hacerle sentir mi cariño, mi amor, pero me rechazaba, me evadía la mirada, no me hablaba de frente. Es aceptar la realidad tal cual es y enseguida llamar a las cosas por su nombre. Porque de repente nos cuesta trabajo mencionar la palabra violencia. De repente nos duele aceptar que hubo una traición. De repente reconocer que mi padre le daba prioridad a otras cosas y no a la familia, y a nosotros nos tenía abandonados. Sí había ropa, había comida, había casa, había escuela, sí, pero el corazón estaba vacío. Yo anhelaba sentir un abrazo, un beso, una caricia, escuchar de su boca un te quiero, un te amo, un qué linda eres, pero no. Mi papá no tenía ni abrazos, ni besos, ni caricias. Mi mamá tenía fuego en la boca porque nos quemaba, nos hería. De ella no salían palabras bonitas. Llamar a las cosas por su nombre.
Luego llegaría el momento de entender su contexto de vida. Qué importante es preguntarle a mamá: ¿y cómo te trataban mis abuelos? Qué importante es preguntarle a papá: ¿y cómo te educó a ti mi abuelito? Háblame de tu historia, papá. Necesito comprenderte. Necesito entender tu contexto de vida para entender quién eres tú, porque hoy la realidad me es súper dolorosa, me llena de tristeza y me agobia aceptar que siendo tú mi padre me hayas hecho tanto daño. Pero entonces, cuando yo logro comprender que hizo lo que pudo con lo que había, entonces eso a mí me ayuda muchísimo. Porque si yo logro entender el contexto de la vida de mi papá y decirle: papá, me doy cuenta que antes de que tú a mí me trataras con violencia, a ti mi abuelo te trató con violencia. Me heriste y me humillaste a más no poder. Coraje, odio y repudio tenía yo a tu persona, pero hoy que ya entiendo tu contexto de vida, entonces me siento diferente. Comprender que papá y mamá hizo lo que pudo con lo que había, entonces nos ayuda a resignificar, me ayuda a cambiar la experiencia emocional. El camino, por lo tanto, es aprender para fortalecer. Estamos nosotros acercándonos ya a la recta final de esta convocatoria que estamos lanzando. Queremos invitarles a cada uno de ustedes a vivir el taller, sanar las heridas de la infancia. Vamos a iniciar este próximo miércoles 28 de junio. Vamos a tener este taller completamente en vivo. Vamos a dialogar a través de una sala de Zoom. Te invito a que nos escribas. Estamos ya en la recta final para que podamos aprovechar y evitar contaminar el futuro de nuestros hijos con la historia de nuestra vida. Es algo tan doloroso el que muchos de nosotros hemos sufrido y padecido estas heridas de la infancia, que a cada uno de nosotros nos corresponde aprender para fortalecer. Quiero agradecerte. Por aquí nos dice Gloria, mire qué interesante: reconocer que ya me cansé de sufrir, buscar ayuda, trabajar con la ayuda de Padre Dios. Qué hermoso. Mirar a las cosas de frente, llamarles por su nombre, buscar ayuda, formarme y tomar siempre conciencia de que con Dios todo lo podemos. Olga nos dice: tengo un niño de 12 años, él tiene ecopresis de unos años atrás. No he podido ayudarlo, lo ha trabajado varios psicólogos, pero no he logrado nada. Sé que tiene que ver con las heridas del pasado, pero no he podido ayudar a mi hijo. ¿Cómo puedo ayudarlo, doctor? Yo lo sigo siempre. Muchísimas gracias, Olga. ¿Podríamos dar algunas ideas en general que nos pueden dar mucha luz? Lo primero es entender el contexto emocional de este niño. Es importante observar sus emociones. ¿Cuáles son las emociones más fuertes? A veces es el miedo, a veces la tristeza, a veces es el enojo. Necesitamos nosotros profundizar para entender el contexto de vida de la persona, algo que para todos es siempre necesario: la ternura y el cariño expresado de manera física y con palabras. Acompañaba yo hace unos días a un matrimonio que, en medio de una generosidad enorme, han adoptado y ya tienen su primer niño adoptado. Apenas tienen unas semanas viviendo con el niño en casa, y observaba yo a la mamá cómo el niño se aproximaba 15 días de estar viviendo con ellos y le dice mamá con cariño, y ella lo abraza y lo besa, y este pequeño se deja abrazar. Es hermoso ver cómo, cuando alguien no ha podido ser padre de manera biológica, lo puede ser de manera espiritual. Por lo tanto, que a todos nuestros hijos podamos brindarles ese cariño con el cuerpo,
abrazos, besos, caricias de manera respetuosa y también el brindarle palabras bonitas. Annie nos dice pensar en que la persona que me hizo daño, él también ocupa atención y que el odiarlo me seguirá lastimando. Le otorgue el perdón y el olvido es para mí aprender a cuidar a mis hijas. Gracias, Annie. Este es un elemento clave del proceso. Aprender para fortalecer nos va llevando entonces a darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene la oportunidad enorme de no querer vengar el pasado haciendo el mal, sino que nosotros sanamos haciendo el bien. Adriana nos dice, lista para iniciar el miércoles, gracias. A Pati, saludos hasta Purísima del Rincón, Guanajuato, gracias. Marcela pregunta, ¿por dónde puedo inscribirme? Gracias. Aquí en los teléfonos que aparecen en pantalla encuentras los datos. Le puedes escribir en México a Gaby Delgado, desde cualquier otro país del mundo. Pueden escribirle ustedes a Diana, por favor. Gloria nos dice, ya estamos inscritos, gracias. A Patti, saludos nuevamente por aquí. Andrea, gracias. Sanar para perdonar, es correcto. Aarón, gracias por todo, lo sigo desde hace poco. Te agradezco, mira, estás en la primera transmisión en vivo. Pues yo quiero pedirte para cada uno de ustedes el apoyo, a que le den me gusta, que le den compartir a este programa si ha sido de tu agrado. ¿Qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Vamos a un rápido resumen. Ya déjalo así, pasado es pasado. Una enorme tentación que nosotros tenemos de creer que las cosas se resuelven mandándolas al olvido. Entonces, algunos dicen, ¿para qué hablar del pasado si no lo vamos a poder cambiar? Y esa es verdad. El pasado como evento histórico no lo vamos a poder modificar, pero sí podemos cambiar el significado y el impacto. ¿Cuáles son las heridas que tratamos de olvidar? Sobre todo la herida de rechazo, de abandono, de traición, de humillación, de injusticia. ¿Es posible olvidar las heridas? No. Las heridas no se pueden olvidar, porque Dios ha provisto una naturaleza en donde la memoria del pasado existe para protegernos. Nosotros lo que podemos hacer es trabajar las heridas, no olvidarlas. Dado que el objetivo es trabajarlas, por ello es que te invitamos a vivir el taller Sanar heridas de la infancia. Escríbenos a los teléfonos que aparecen ahí abajo. Vamos a iniciar este miércoles a las 7:30 de la noche. Revisábamos también si evadir es la solución y no. El camino no es evadir. Me evado cuando me alcoholizo, me evado cuando me drogo, me evado cuando me conecto al mundo digital para olvidarme de los problemas. Algunos también utilizan el trabajo como una forma de evasión, pero eso no es el camino. ¿Qué hacer con el pasado doloroso? En primer lugar, aceptar la realidad. Llamar a las cosas por su nombre. Entender el contexto de mi padre, de mi madre. Entender el contexto de la persona que me cuidó. Porque cuando yo logro comprender que hizo lo que pudo con lo que había, entonces me doy cuenta que ahora yo tengo más recursos. Y por lo tanto, el camino es aprender para fortalecer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido de ustedes con estas palabras de Rocío. Buenas tardes, que Dios bendiga. Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Nos vemos pronto, pronto. Isabel, también se van a inscribir los hijos. Gracias. Te agradezco mucho. Se han realizado las heridas a través del adulterio. La infidelidad se puede sanar, una infidelidad se puede superar, pero el camino es aprender para fortalecer. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Estamos en una recta final. Mañana nos vemos con otra transmisión completamente en vivo. Gracias. Nos vemos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy hemos revisado el tema, ya déjalo así, pasado es pasado y no. El camino es afrontar para sanar.
Gracias, nos vemos en el próximo programa.